Bueno, nuestro primer tema es muy ad hoc para José Miguel y Ramón. Ellos son expertos porque son parte de la cofradía de los exóticos. Exóticas. Ándale, pues, parte de este legendario grupo, ¿no? Pues de toda una facción. Algunos piensan, algunos han llegado a considerar incluso que entre ellos el propio Antonio Peña en su momento, Casandro también así lo ha visualizado, que los exóticos son, aunque sean muchos de ellos, la mayoría son rudos, pues ya hoy día están considerados como un tercer bando, un tercer grupo, ¿no? Están los técnicos, los rudos y los exóticos. Este fenómeno de los exóticos inicia obviamente en los años 50, cuando George Wagner, mejor conocido como Jorge el Hermoso, en Estados Unidos es el primer luchador de estas características. Y en México tenemos en la otrora gloriosa época de Televicentro y después de la Arena México al Gardenia Davis, ¿no? A DC Gardenia Davis, que vienen siendo los pioneros cada uno en su mitología, en la lucha americana y en la lucha libre mexicana. Y bueno, después de ahí vendría el Bello Califa, ¿no? Aquí en México, gran rival de Huracán Ramírez, ¿cómo olvidarlo? Obviamente estamos hablando de manera general, grosso modo, en los años 50, 60, vendría un nuevo movimiento de exóticos con dos de los principales, los hermanos Casanova, y después la otrora inmortal Ola Lila, ¿no? Primero el Bello Greco y Sergio el Hermoso, que estarían por muchos años, al igual que los hermanos Casanova, en las filas de la empresa mexicana de lucha libre en aquel entonces, y en los 70 algunos migrarían a los superlibres o a los independientes, y ahí Bello Greco y Adorable Rubí, Bello Greco y Sergio el Hermoso, se encontraría con una tercera pieza de esta naciente facción, la primera versión ya de los exóticos propiamente dicho. Ahorita ya hablaremos de la tesitura, de las características sociológicas o culturales que tienen estos personajes. Esto es un pequeño recuento histórico. Siempre me toca esa parte a mí porque además es lo que más domino. Era lo que comentábamos incluso con Lilian un día fuera de cámaras. Y bueno, el Sergio el Hermoso se encuentran con Adorable Rubí, con el que no hicieron tan buena química, y después incluso entre ellos se jugaron las cabelleras, un poco parafraseando y sin que nuestros internautas se me vengan a la yugular, o en este caso me apliquen una Huracán Rana que precisamente fuera inventada por el Bello Califa y después inmortalizada por Huracán Ramírez, me vayan a aplicar esta Huracán Rana, pues parafraseando esta rivalidad que hubo entre los primos exóticos, con lo que pasó con la Ola Blanca, ¿no? Que se terminaron acabando entre ellos mismos, solo entre ellos mismos podrían derrotarse. Vendría después los años 80 y vendría una nueva generación de finales de los 70, 80, una nueva generación, vendría la que después fuera considerada la mamá de los exóticos, obviamente la mamá de Ricardo Guzmán Wolfer y del buen Dan Lee. Me refiero ni más ni menos que a el tremendo Rudy Reina. Rudy Reina, que reinventa el concepto de exóticos y precisamente ahora sí ya viene esta cuestión totalmente hacia la cultura LGTBIQ, que todavía no tenía ese concepto como tal, pero viene por ahí. Y bueno, de ahí ya viene nuevamente sus dos herederos principales, My Flowers y Pimpia Escarnata, las dos grandes leyendas del toreo de cuatro caminos. Hacen tercia durante un tiempo y eventualmente, pues obviamente Rudy Reina va creciendo y eventualmente se va al semi-retiro hasta que por ahí regresó un tiempo en AAA y llega una nueva pieza fundamental, diría yo, del mundo de los exóticos, el exótico por antonomasia. O sea, si bien Gardenia Davis es el hombre que hace la precursión de esto, de un hombre ataviado con plumas, acompañado de otros varones, es perfumado y que obviamente cuando sufre por el rival lo que hace es replegarse, peínenme por favor, lo van a perfumar y regreso al ring. Tiene un hombre a finales de los años 80, en 1988 exactamente, Casandro, ¿no? O sea, Casandro es el parteaguas del mundo de los exóticos, es de hecho, de alguna manera es el exótico, totalmente, abiertamente homosexual, él lo ha dicho, él tiene esas tendencias y además es un
exótico queer, o sea, ya es un hombre que combina, sin perder la varonilidad, en cierta medida, utiliza elementos femeninos como el maquillaje, las plumas, las lentejuelas, las grandes capas, las medias de red, o sea, ya utiliza elementos totalmente del mundo femenino y esto es un queer, él mismo se ha definido así, y para nadie es un secreto que Casandro sí es abiertamente homosexual, él lo ha dicho incluso en su documental que participó en Cannes, que desde los 4 años él ya tenía esta sensación. Y bueno, ya de ahí vendrían mil derivaciones, ha habido de todo finales de los 90 y en este nuevo milenio. Los más destacados ahorita podríamos hablar más de Casandro, obviamente, es sin duda, Saúl es el por antonomasia, pero ya nada más comentar así rápidamente, pues otros que se han venido dando, ¿no? Máximo, que ahorita lo hablaremos un poco, de hecho acá atrás está Máximo en la reproducción que tenemos del mural de la Arena México, Mamba y Demasiado, ¿no? Que Polvo de Estrella, que también fue un rudo muy importante en la AAA en su momento, y Demasiado, que es muy peculiar, lo vamos a analizar más adelante, es un rudo que encabeza un movimiento que incluso ya les llaman de rudos exóticos ultraviolentos, como le agradan a Ricardo Guzmán Wolfer, por cierto. Y bueno, esa es un poco la historia de los exóticos en México, pero ahora me gustaría escuchar a ustedes en la parte de social, y ya se integró el buen Ramón, ya llegó. Ricardo estaba hablando muy mal de ti, que dice que te dio una golpiza, que te dejó en los vestidores, que casi te dejó preparándote por como eres exótico, que ibas a preparar alguna vestimenta, alguna entrada triunfal. Eso dijo, a ver si es cierto que lo sostiene en este momento. No, me pidió prestadas las mallas lilas que uso, pero le dije que, pues no, que se comprara las suyas, porque sí, el buen Ricardo luego te presta y te da y no sé, anda ahí pidiendo prestado mallas y otras cosas y no regresa o da. Es que le dije a Ramón que si me las prestaba y me las prestó y pues ya no digamos más. Yo aquí diría que hay una teatralidad desarrollada, porque de Gardenia Davis a Casandro hay muchísima diferencia. Yo creo que Gardenia Davis es más que el exótico en el cual se puede hablar de la comunidad LGBT. Yo más que queer hablaría de unos exóticos trans, glam, esta estética glam que viene de los 80, las películas, todos los músicos glam, desde David Bowie pasando por Kiss y todos estos estrafalarios, Alice Cooper, que empezó vestido de mujer. Esto afecta a la lucha libre. En Estados Unidos hay otro aspecto de lo exótico, pero en México, que somos más cautelosos, más conservadores, yo diría de Gardenia Davis, que en realidad más que hablar de una tendencia homosexual, habla de un cuidado extremo. Yo creo que Gardenia Davis, más que exótico, es un metrosexual, porque no besuqueaba a nadie, como ahora les encanta a algunos exóticos, no frotaba los glúteos contra los genitales de los contrarios, como les gusta a algunos exóticos. Gardenia Davis era delicado, era cuidado, era metrosexual, se peinaba. Y algo fundamental que se pierde es que Gardenia Davis se defiende de los aromas. De pronto se nos olvida que los luchadores, por todo lo que sudan, todo lo que comen, digo, muchos tienen cuerpo de comedores de tortas, tacos, tamales, trayudas, toda la vitamina T. Es evidente que han de oler a león que no se ha bañado en 3 ciclos de caza en la sabana terrosa. Y entonces Gardenia Davis lucha con los aromas. Es algo que no se ha vuelto a repetir y es algo que hay que destacar, porque más que una femineidad sexualizada, Gardenia Davis nos habla de un cuidado en el aroma, en este perfume que él se arroja para quitarle lo apestosos a sus compañeros. Pienso como antítesis en Mr. Niebla, que le encantaba la marranada, se echaba unos gargajos de 2 metros de altura.
se lengüeteaba las axilas y se pasaba las manos por la boca después de tallárselas, en fin. El luchador apestoso, sucio, poco aseado, y en contraposición está este Gardenia Davis. No es que sea exótico y que besuquee a nadie, ni que como un falso homosexual que es el personaje, por ejemplo, de Máximo, que usa un tutú. Gardenia Davis no tiene que recurrir a nada de estos disfraces. Él demuestra que es un metrosexual más que un homosexual, cuidando el sentido del olfato. Y es algo maravilloso que lo hace único en la historia de la lucha en México, el ser cuidadoso, porque seguramente los luchadores sudan, digo, es notorio, hacen ejercicios extremos, saltan, se patean, etcétera, y ándale a León, o sea, pues es una persona que suda media hora, 40 minutos, en un mano a mano que dura 30 minutos, pues ni siquiera se recuperan, se están sudando. Entonces, el Gardenia Davis nos recuerda que el sentido del olfato debe ser cuidado, delicado, ¿no? Y entonces eso lo hace único. Yo creo que hay una progresión. Yo hablaba la vez pasada y Ramón me decía que soy antibarroco, pero hay una progresión porque, por ejemplo, de El Bello Greco y Sergio el Hermoso, cuyo atuendo es lila y es un poco estilizado simplemente, en realidad no hay ademanes exagerados de homosexualidad. A diferencia, bueno, pues ya Casandro, claro que lo es, hay toda una serie ya de exóticos donde abiertamente sus atuendos son exagerados, en vez de usar el calzón, digamos, tipo boxer, lo usan tipo cachetero para evidenciar que son distintos. Gustan los colores estrambóticos, gustan de plumas, gustan de pintarse el cabello. Son cosas que no hacían ni el Bello Sergio ni el Greco el Hermoso. Recuerdo mucho, aquí ya lo comenté, la gran pelea de máscaras que tienen con el Rizado Ruiz y Rudy Reina, donde la teatralidad queda en segundo espacio y se dan de golpes. Y se dan con una hazaña terrible, ¿no? Logrando que la sangre gotee la lona del ring. Yo creo que habría que distinguir mucho porque los luchadores exóticos, más allá de sus preferencias sexuales, yo creo que el exótico no deriva de su preferencia sexual, porque podría apostar por mera matemática y probabilidad que hay luchadores homosexuales que no desarrollan ese personaje. Y sin embargo, los llamados exóticos es porque exhiben una supuesta preferencia. Yo creo que más bien es el personaje, los hay como Casandro. Pienso en uno de los brazos de todo ese clan Alvarado que salió del closet y se llamó La Brasa, y donde abiertamente hace gala de su nueva identidad con preferencia sexual abierta. Pero yo creo que los exóticos no derivan necesariamente de que sean homosexuales o bisexuales o transexuales, sino... Que sí, o sea, es bastante interesante el punto de vista que das y bueno, antes de que continúen nosotros, a mí me gustaría, porque tiene que ver con el tema, justamente mencionaba también Miguel, ¿no? O sea, lo exótico se refiere a lo extraño, a lo misterioso, a lo raro, a lo poco común también, en muchas ocasiones, como decías, el vestimento afeminado. Y tengo aquí unas frases que se las quiero dejar, les voy a dejar el panel abierto, pero sí las quería retomar. Y esta es una frase de la diva salvaje que dice: un exótico soy yo, aunque me veas sin plumas, aunque me veas sin maquillaje, yo soy exótico con el simple hecho de ser diferente a los demás. De la gente soy exótico. Es una frase de la diva salvaje y hay una interesante también de Pasión Cristal, ¿no? Que decía que él empezó a recibir a las grandes figuras de la lucha libre y lo más emocionante para él, independientemente de ser exótico, fue poder luchar, por ejemplo, con el vampiro canadiense por más de 12 años. Y eso es interesante. Máximo dice, no aceptan que el exótico les venga a hacer la competencia, que venga a revolucionar el estilo de lucha.
Y Coco Rosa dice, al no ser gay y tener este trabajo es más pesado, porque tengo que darle el respeto a los homosexuales y lidiar con la homofobia que hay en México. Indudablemente es algo que da mucha fuerza y se los quería dejar para que pudieran continuar justo con su tema. Ahí los dejo más. Sí, bueno, tienes mucha razón al mencionar que exótico, pues es algo, la etimología de exótico nos dice es algo que viene de fuera, ¿no? Por lo tanto, en sus inicios es raro, tal como lo fue la lucha libre en la Ciudad de México, ¿no? Cuando se presentó por primera vez, pues era un espectáculo que vino de fuera y se tuvo que adaptar. Es lo mismo, yo por eso siempre que me preguntan esto, bueno, que hablo del tema, digo que la lucha libre en sí es exótica, ¿no? Porque es algo que viene de fuera y se ha ido adaptando. Y en cuanto a los luchadores exóticos, pues son, me pregunto, a lo mejor ustedes saben desde cuándo se les llama exóticos, ¿no? Porque pues, yo cuando era chiquito iba a luchas, no les decían exóticos, les decían de otra forma, ¿no? Eh, ¿Cómo y le decían? ¿Cómo le decían? les decían los jotitos, ¿no? Claro que yo no me atrevo a llamarlos así porque yo no hablo así, pero pues así les decían en la arena. Y pues por supuesto que uno esperaba una lucha diferente cuando estaban, en aquella época los que me tocó ver fueron Rudy Reina y Rizado Ruiz y Bello Greco y Sergio El Hermoso, y uno esperaba una lucha diferente, ¿no? Y la diferencia radicaba en que eran luchas con mucha gracia, pues en a esa edad no me podía poner a juzgar si sabían luchar o no, pero lo que sí es que ya sabía que me iba a divertir porque los personajes eran, como el nombre lo dice, eran diferentes, no se comportaban igual que los demás. Y en ese momento, pues no me llamó la atención el tema, pero sí me he preguntado qué es lo que atrae al público cuando hay exóticos. Siempre que uno ve que va a haber, que hay un exótico en el cartel o que es una lucha de exóticos, sabe que en esa lucha se va a divertir, ¿no? Y que alguien de la primera fila va a salir besuqueado por la razón que sea. Que es muy mala idea estar en primera fila cuando va a haber ese tipo de luchas, por cierto, pero bueno. Eh, ¿Y qué es lo que atrae al público? Porque la gente por lo general, los adora, ¿no? O sea, Máximo, cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, era una figura que subió muy rápido, la gente le caía súper bien. Al Demasiado, que es, bueno, yendo a una figura más cercana, Demasiado la gente lo acepta, por sí que demasiado bien, lo acepta muy bien, tiene mucho carisma ese chavo, aparte de que es un buen luchador, ¿no? Y Máximo también es un buen luchador, pero Demasiado. ¿qué es, qué es lo que atrae a la gente? ¿Por qué son tan atractivos? A pesar de que aparentemente, o bueno, tan siquiera en la forma en la que yo crecí, sí, los homosexuales eran rechazados, ¿no? O sea, ha habido una lucha afuera de la lucha libre, una lucha social bastante poderosa, intensa para que sean aceptados como la gente con esa preferencia aceptada este momento, ¿no? Yo cuando era niño las cosas no eran así, qué bueno que han cambiado, pero en la lucha sí se les aceptaba, adentro de la arena, ese exotismo, esa diferencia, sí era totalmente aceptada, aplaudida y esperada, ¿no? Siempre está ese contrato, cuando uno ve quién va a estar en el cartel, el público más o menos se genera una expectativa, ¿no? De qué va a suceder en esa lucha ya, y el luchador se atiene a cumplir con esa expectativa o irse abuchado, ¿no? Y en el caso de los exóticos, la expectativa era de diversión en general. Ya cuando hablamos de gente del nivel de Casandro, me parece a mí de Pimpinela Escarlata, que son luchadores como de muy, muy alto nivel técnico y también de carisma, pues ahora sí que diría el último guerrero es otro nivel, ¿no? Pero en general uno espera pues, que haya diversión en las luchas de los exóticos. Les digo, en realidad lo que quiero subrayar aquí es cómo dentro de la arena eran mucho más aceptados socialmente, entre comillas, que afuera. ¿Tú cómo lo ves, Ramón, José Miguel? Lo que pasa es que en la arena es un área liberada, es una zona de tolerancia. Si de por sí lo exótico de la misma lucha libre, porque hay que reconocer que hay un exotismo inherente a la lucha libre, sobre todo a la lucha libre mexicana, encuentra su máxima expresión en la arena, pues hay un pacto de credibilidad y un pacto de tolerancia entre
el espectador y el luchador. Hay un diálogo. Y en el diálogo se permiten lo que las buenas o malas conciencias pensarían como excesos, es decir, algo que está fuera de la norma, entrecomillado, es decir, lo exótico. Creo que Ricardo introduce otra categoría que no le es propia a lo exótico, que es lo voy a clasificar como el luchador wolferiano escatológico, por ponerle y darle el reconocimiento que merece al maestro Ricardo. Bueno, ya Ricardo con su elegancia que lo caracteriza, ya nos lo explicó de manera olfativa, sensorial, ¿no? Casi con un rascahueles aquí en esta época donde todo es posible a través de la magia de las telecomunicaciones. Y bueno, ahí lo dejamos porque no puedo rivalizar con Ricardo en ese sentido, pero sí me gustaría señalar que a diferencia de lo que José Miguel decía, sin demérito de Casandro, me parece que Sergio el Hermoso y la Ola Lila, pero particularmente Sergio el Hermoso, establecen un antes y ahora en la lucha libre mexicana. Por lo que decía Dan Lee, por la técnica, pero también porque su exotismo, si se me permite el término, no va reñido con otros aspectos de la lucha y porque se atreven a llevar a cabo hazañas de gladiadores como aquella famosa lucha de 1986, si no me equivoco, entre el Supermuñeco y Sergio el Hermoso. Este Sergio el Hermoso tamaulipeco, nació en Tampico, y sus compañeros de la Ola Lila incluso llevaron sus laureles a Japón, regresaron y dieron combate con el Dr. Wagner, con el Super Muñeco, con varios tríos muy famosos de la lucha libre mexicana de los 80, y me parece que dejaron un nivel técnico de lucha que independientemente de las preferencias sexuales o de el papel que les toca desempeñar el rol, este personaje, como bien dice Ricardo, asumido en el cuadrilátero, tuvo que establecerse que con una vara tan alta, independientemente de cómo te vistieras, lila o no lila, tenías que ser muy buen luchador y además agregarle el nivel de la teatralidad del glam o de una adscripción a la comunidad LGTB, etcétera, ¿no? Ahí es donde alguien lo dijo, seguramente Ricardo, que es un pozo de sabiduría, que para ser luchador exótico hay que ser muy valiente, ¿no? Y eso lo refuerza el hecho de que, pues sí, en México, en efecto, hay mucha homofobia, hay mucho miedo, como diría un poeta, a esos ojos que tienes miedo soñar, pero también hay esa valentía que se le reconoce al luchador exótico, que es lo que lo mantiene. Si solamente estuviéramos hablando de disfraces, de imposturas, de personajes, pues sería una moda que ya hubiera pasado. Pero del gran y de largo recorrido desde la metrosexualidad del Gardenias Davis, que estoy de acuerdo con Ricardo, no es exactamente un exótico como lo conocemos ahora, pasando por la Ola Lila y hasta nuestros días, el luchador o la luchadora exótica han tenido que recorrer un doble camino o han tenido que subir dos cumbres. Por supuesto, la de ¿cómo decirlo? La técnica deportiva, ¿no? Y la teatralidad, la empatía, el carácter, la presencia, la enjundia de pararte ahí e interpretar o asumir una preferencia sexual, urbe et orbi, como dicen los papas romanos, ¿no? Entonces yo creo que el exótico es uno de esos grandes luchadores de México y que no pueden ser minimizados y que hay que rendirles homenaje porque abrieron muchos caminos, no solo en el cuadrilátero, sino también en las calles mexicanas. Así Sí, es. yo que añadiría, Adelante, adelante. el tema del disfraz, porque yo creo que el éxito de Casandro no solo es su empuje
a la hora de luchar, sino que es capaz de violentarse justificadamente cuando le luchan rudo, pero tiene características particulares, es decir, sí hay un estilo de lucha propio de esta LGBTX y demás. En Casandro o en Pasión Cristal, no solo es este atuendo llamativo, fosforescente, los calzones cacheteros, el peinado muy cuidadosamente preparado antes de la lucha, el maquillaje, que están ciertos de que lo perderán con el sudor, sino si hay un estilo, yo me atrevo a decir, violento, contenido, pero además con una necesidad de mostrar que la preferencia sexual no significa nada a la hora de la lucha. Yo creo que Casandro sí es el exótico central. Yo recuerdo, a mí me gustaba mucho ver a Sergio Hermoso y el Bello Greco, porque a mí me quedaba claro que eran personajes, si no lo eran, si realmente eran homosexuales, cosa que es muy respetable, lograban transmitir otro estilo de lucha, lo que dice Ramón, eran elegantes, pero si era de violentarse, lo hacían. Yo, en cambio, en otros luchadores exóticos no veo este estilo, es decir, saben aplicar llaves, saben sangrar a los otros, Máximo le encanta besuquear a todo mundo, pero no veo, por ejemplo, en Máximo este estilo propio del homosexual. Hay unos movimientos corporales, no diré que delicados, porque romperle la boca al contrario nunca puede ser delicado, pero sí hay una técnica depurada y asumida en un estilo novedoso. En el caso de Máximo, pues también habría que atender que si llegó a los estelares, como se develó a la muerte del otrora glorioso Brazo de Oro, que resultó ser el secretario del sindicato del Consejo Mundial de Lucha Libre y que fue todo un escándalo que derivó en la expulsión de Máximo del Consejo Mundial cuando Máximo y otros representantes del clan Alvarado agredieron con mucha violencia al último guerrero y le destrozaron el coche. Para su mala fortuna, alguien logró grabar esta agresión que derivó en que lo sacaran. Y entonces sale a la luz que el Brazo de Oro, en el mejor estilo del sindicalismo charro mexicano, pues, dirigía a quién poner y a quién no poner, ¿no? Entonces, de pronto los méritos de Máximo, que sin duda los tiene, sin duda es un luchador de trayectoria, pero quedan ensuciados en este conflicto sindical del que es partícipe al estar ahí salvaguardando la agresión totalmente documentada al vehículo del último guerrero, que de pronto resulta un mártir de la democracia sindical. Pero bueno, yo sí creo que los exóticos como Casandro tienen un estilo particular, sí, sí hay una diferencia, no es que sean solamente violentos o que pretendan divertir al público, porque también eso habría que ver el concepto de diversión, no es lo mismo una lucha divertida en el Consejo Mundial de Lucha Libre que una en las arenas pequeñas donde se bajan, interactúan con el público, si lo permite el público se deja besuquear. Muchos hay quienes buscan acercarse al luchador exótico para la foto y el beso. Yo creo, no por ser ortodoxo, que el tema de los besuqueos pues, funciona con el público, es un sketch más, ya habíamos comentado de la vena de los brazos a la hora de hacer estos sketches que funcionan perfectamente con el público, les divierte, les gusta, lo esperan, pero yo creo que en sentido luchístico, es decir, la capacidad de hacer llaves, cómo hacerlas, valga la expresión, el estilo. No es lo mismo Rush aplicando unas patadas al pecho que Casandro aventándose de la tercera cuerda para dar unas patadas. Hay una diferencia abismal. Yo sí creo que los exóticos tienen ya su lugar definido. Yo no diría que es un tercer género, porque a mi entender en los
En la lucha solamente hay rudos y técnicos, y me da igual si son exóticos o no. Yo creo que hay algunos muy destacados y otros que a pesar del atuendo no logran impactar en el público. No es el disfraz, sino la sustancia y el conocimiento del luchador lo que lo saca adelante. Y bueno, precisamente comentando en este tenor, en el mural que tiene la Arena México, viene esta parte que Dan Lee preguntaba, ¿no? ¿En qué momento los exóticos son conocidos como tal? Como bien, si bien se puntualiza el tema de Gardenia Davis como un metrosexual, más que un exótico propiamente, como lo conocemos, aquí en esta parte, en el mural de Valverde, se ve perfectamente a la Ola Lila que comentábamos, ¿no? A Sergio el Hermoso, a Cayo Greco, a estos luchadores que posteriormente se irían hacia el grupo de los independientes, y ahí es donde nace, al nacer el concepto de Ola Lila, precisamente nace este concepto, le reitero, de exóticos, aunque como dice Dali, el nombre no es como tal, sino hasta que Rudy Reina y Mike Flowers y Pimpi lo acuñan y así se hacen llamar la facción, los exóticos, o en ese entonces pues ni siquiera se utilizaba el término facción, sino más bien la tercia, se hacen llamar así los exóticos, y de ahí ya se deriva que el genérico para aquellos luchadores que en su papel o arriba del cuadrilátero representan a una persona que tiene preferencias sexuales diferentes o que pertenece a una comunidad como la LGTB, pues pertenecen a eso. Y el otro de Máximo que comentabas, Ricardo, también aquí aparece, y bien dices, bueno, ¿por qué Máximo se gana en su momento su lugar en la historia, no? Máximo se gana su lugar en la historia no solo por pertenecer a la dinastía Alvarado, sino porque a final de cuentas sí era un luchador muy carismático y muy querido en su momento en la Arena México. Y Máximo, cuando sabemos perfectamente, ya que nos estamos saliendo un poco del tema de los exóticos para hablar de la familia Alvarado, pero tiene que ver con todo. La familia Alvarado, los brazos, los otrora mosqueteros del diablo, después de haber sido dominantes en la década, parte de la década de los 70 y sobre todo en la década de los 80, pues al caer las máscaras en la lucha del siglo ante los villanos, empieza a decaer su popularidad, no su popularidad, pero sí su prestigio. Y entonces el nombre Brazo o el pertenecer a la familia Brazo, que son hijos del gran Charito Cruz, y en su momento fueron importantísimos, como dices, esas luchas en el toreo, en Japón, etcétera. Pero empiezan y entonces sus hijos, la tercera generación, los que buscan una identidad propia, hay algunos que sigue habiendo brazos, ¿no? El propio Psycho Clown en su momento fue primero hijo del brazo de plata, pero precisamente es donde ellos tienen que buscar su propia identidad, y entonces la máscara, Máximo y Psycho Clown en ese entonces en la AAA por separado, y los otros dos primos en el consejo, tratan de buscar su propia identidad con nombres propios, con personajes distintos, y Máximo era precisamente una oda o una apología a la película que en ese momento estaba de moda, que era Gladiador. Todos la vimos en su momento, estamos hablando de principios de este milenio, y aparece como Máximo, pero la gente de repente, como dicen, proyectan ciertas cuestiones, el aficionado, y al ver el que Máximo aparece no con un tutú, porque no era un tutú, era una falda romana precisamente, era la apología o la recreación de máximos primitivos. De alguna manera, obviamente, Máximo siempre ha sido un luchador regordete, de un físico como lo mencionaba Ricardo al principio, muy contrario precisamente al tema de Casandro, que es un luchador estilizado, pero es otro rollo. En el caso de Máximo, entonces la gente pues, empezó a cotorrear con él el hecho de hacer chunga de la falda romana, y de ahí empezar a manifestarlo o a expresarlo de otra manera, y entonces de ahí nace que empiezan a hacerle el cotorreo, le empezaron a silbar, y de repente Máximo pues se sintió cómodo con el personaje, sabía que obviamente por su físico no iba a poder portar el nombre de Máximo, entiendas desde dónde nació el Máximo, y entonces de ahí es donde surge esta onda de ponerse primero el mechón rosa, ir modificando la falda romana, como dices tú, por un tutú, o por un híbrido entre los dos. Y obviamente retoma, ahorita decía el buen Ramón, que
Gardenia Davis jamás utilizó, hasta donde recuerdo, ese movimiento que George Wagner sí en Estados Unidos utilizaba, el besar al contrario, precisamente para destantear. Máximo lo convierte, irónicamente y de alguna manera, a lo mejor aquí es donde viene la parte que Ricardo reconoce en él, sí como, te reitero, como un luchador carismático, pero obviamente no con los mismos recursos que un Casandro, que un My Flowers, Pimpy, obviamente dijimos hace rato, toda esa playa de luchadores de los 70, Bello Greco, Sergio el Hermoso. Máximo, al ser más limitado en recursos, utiliza y recurre a hacer mofa, a hacer chunga de ciertas cosas, y utiliza, curiosamente, casi como un movimiento final, porque llamémosle así, el besar al contrario, lo descontrola, y ya de ahí puede venir cualquier cosa, desde un paquetito, desde una casita, hasta a veces un foul y precisamente una cobertura o unas espaldas planas simples, ¿no? Porque descontrola al rival después de besarlo en la boca. Yo creo que este es el impasse perfecto para hablar del otro tema que se había planteado sobre el ensayo de Roland Barthes sobre las mitologías, porque bien dices que, y lo dice el propio Roland, que yo no estoy de acuerdo con él, pero de pronto se asume como un espectáculo circense. Y en cuanto no hay la posibilidad de un llaveo, que máximo tienen sus recursos, tampoco hay que hacerlo menos, pero no puede aspirar, digo, piensa en la velocidad y la fortaleza de Roche desde hace varios años, máximo ni de foul podría empatarse a esa agilidad y a esos recursos de Roche. Pero entonces, de pronto, la lucha sí ciertamente tiene una parte de circo, en el sentido de que ofrece un espectáculo que se entiende falso, que se entiende prefabricado, que se repite cada tanto. Y es lo que dice Roland Barthes. Yo no creo que la lucha libre sea circo como tal. El circo tiene una connotación de espectáculo diverso, donde hay animales, o había, donde se busca que alternen los payasos con los trapecistas. Yo creo que la lucha libre no llega a equipararse a esto. Yo creo que en esta parte el ensayo de Roland falla estrepitosamente, tendrá su público, pero quien conozca de cerca la lucha libre entenderá que tampoco es necesariamente un espectáculo teatral como él lo refiere, aunque haya uso de sketch, de rutinas, de personajes aparentemente unidimensionales. La realidad es que la lucha es bastante más que eso. Yo no sé qué opine Ramón en este inicio del ensayo que sugirió, y que yo, si lo tuviera enfrente, le aplicaría unos pierrotazos a ese señor. Y seguramente él caería en la lona y te pediría piedad, mi querido Ricardo, si estuviera vivo, claro. Pero yo creo que Roland Barthes, en su ensayo sobre la lucha libre, eh, eh, logra entender algunos aspectos. Es como aquella fábula, que creo que es de la India, donde se le pide a un grupo de ciegos que toquen a un elefante y lo describen. Entonces un ciego dice, no, pues es una palmera o un árbol. No, es una serpiente porque uno toca la cola del elefante. Y otro dice, no, debe ser una manguera o algo así, ¿no? Porque toca la trompa. En fin, nadie tiene claro que está ante un elefante porque no tienen más que partes del rompecabezas. Y creo que Roland Barthes encuentra partes del rompecabezas, pero no todo, no tiene una imagen clara de lo ante qué está. Es cierto que la lucha libre tiene elementos circenses, sí, pero no es toda la lucha libre un acto circense. Es cierto que la lucha libre tiene una similitud con el teatro, pero no es únicamente teatro. Y aquí creo que aquí es donde cae o está el principal error de Roland Barthes. En una parte del ensayo al inicio, creo, o en las primeras páginas dice, es que no importa el resultado de la lucha libre. Nadie va a verlo como si se tratara de una pelea de box o de un encuentro futbolístico. Ese es un error. Yo diría, es un error muy francés, ¿no?
porque es un error suponer que en un acto ritual no debe de haber o debe de esperarse que las cosas ocurran siempre de la misma manera. Eso funciona bien en la mentalidad eurocentrista, pero caminando hacia las Américas nos damos cuenta del elemento que entiende muy bien Monsiváis y que Roland Barthes no entiende. Primero, el amor por el desmadre. Y segundo, que sí importa el resultado. Sí importa y importa mucho, pero no siempre y no en todas las justas, no en todas las peleas o no en todos los encuentros de lucha libre. En eso creo que Joyce Carol Oates, cuando escribe sobre el boxeo, en un ensayo maravilloso que tiene la gran escritora estadounidense acerca del pugilismo, creo que ella sí encuentra más al describir el boxeo como un acto ritual que no es del todo un deporte porque nos acerca a un misterio, el misterio de la brutalidad humana, y dice, nadie se divierte jugando al boxeo. Lo que hacen los boxeadores es casi un acto secreto y misterioso, como eran las luchas de gladiadores al inicio de la República Romana, que no eran eventos públicos, sino para los deudos, en una ceremonia fúnebre. Esto es lo que no entiende Roland Barthes, que la lucha libre tiene un elemento de certidumbre, tiene un elemento de justa de gladiadores y sí importa el resultado, aunque como una justa de gladiadores está enmarcada en un ritual, ¿no? Eso se le va a Roland Barthes, entonces no entiende que está ante un elefante y termina diciendo que está ante una palmera. Sí, porque hay rápidamente, hay máscaras caídas que realmente cortan el camino a la gloria, ¿no? Los propios villanos, el Wagner original, el propio Aníbal, que de ser una gloria absoluta, se le ocurre pelear con un hombre más joven que él y cae en desgracia. El propio Blue Panther con el villano 5. Bueno, ni se diga cuando el Santo le gana a Black Shadow. Es decir, el resultado por supuesto que importa. Habrá algunos que la pérdida de la máscara no les reporta mayor perjuicio y que les catapulta bajo otra perspectiva. Pero sí hay muchísimos luchadores que el que ganó la máscara, del contrario, como el solitario, pues se va a las estrellas. Y hay otros que por haber perdido la máscara, pues pierden esa gloria casi conquistada permanentemente. Precisamente, rápido como acotación, Black Shadow sí pertenece al grupo de las excepciones. Black Shadow es de los que se consagran al perder, o sea, era importante con la máscara, pero sigue siendo un fenómeno sin ella. Y bueno, regresando al ensayo, obviamente sí, es un ensayo que ya está obsoleto además para las cuestiones que manejamos hoy día y como entendemos y comprendemos la lucha libre, pero sí nos permite entender, o sea, hay elementos que se rescatan, como dicen, sí la teatralidad, sí la parte mítica de los héroes, de estos colosos que se baten y que es una representación y que sí, efectivamente, hay una cita textual en el ensayo que dice, el catch es el único deporte que ofrece una imagen tan exterior de la tortura, pero aún en estas circunstancias, lo que está en el campo de juego no solo es la imagen. El espectador no anhela el sufrimiento del combatiente. Por lo tanto, se complace con la perfección de la iconografía. El catch no es un espectáculo sádico, es solamente un espectáculo inteligible. Y aquí es donde creo que se encierra la sintaxis y la síntesis, del ensayo, la esencia, porque al final de cuentas, lo que él quiere dar a entender, aunque obviamente sí cae en el preciosismo y se va por otros lados, de repente en un poco hasta en el snob, dirían ustedes si es cierto, es que la lucha libre es un espectáculo teatral deportivo en el cual se requieren, ya lo decíamos hace 8 días, se requiere mucho de la condición de 2 atletas, pero siempre va a ser esa representación. No es que importe el resultado, claro que importa, pero a lo que él va y no lo sabe manifestar es que a diferencia de otros deportes, como decíamos,
La gente no va a ver sufrir, no degusta, a pesar de que hay luchas, incluso hemos hablado de la lucha extrema, o hay luchas en las que hay ciertos factores en los que pégale, y pártele su jefecita y ese tipo de cosas. Obvio que sí, pero es parte de la connotación. Incluso, como comentábamos hace rato también, el fenómeno de agredir de alguna manera controlada al exótico es parte de eso. A lo que voy es que esa violencia jamás, la violencia en el ring transgrede de la grada al ring, cosa que sí ocurre en otro deporte, no voy a decir nombres, pero es uno de los deportes más populares del mundo en el que a cada rato somos testigos de cómo en las gradas se transgrede y ahí sí importa, ahí sí, si tú le vas a un equipo y la persona contraria le va al contrario, hay enemistades y puede haber hasta, se acaban amistades, familias, pleito. Hay un dicho en mexicano, y ustedes lo saben, nunca hay que hablar de religión, de política y de fútbol en una mesa o en cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí sí no se entiende qué es parte de esta teatralidad. Por ejemplo, el ejemplo más claro y más obvio, yo puedo irle a un técnico y mi hermano de sangre o la persona con la que yo acudo a la arena, mi amigo, mi pareja, le puede ir a los técnicos. Y durante la lucha tendremos esa catarsis en la que manifestaremos nuestro amor o nuestro odio y lo canalizaremos hacia esa persona, pero saliendo de ahí todos somos tan amigos como siempre. O sea, la gente terminando la función, gane quien gane, pierda quien pierda, aún en circunstancias extremas, como dices tú, cuando un luchador pierde la máscara de forma injusta y lo que sea, aún así la gente sale contenta, se van a comer, se van a cenar, se van a echar los tacos, hay esa transgresión, no hay esa violencia que sí sucede en otros deportes que acaban de bronca y no te vuelvo a ver y tú me robaste y el árbitro estaba de tu lado y no era penal y ese tipo de cosas. Aquí no, habrá y te vas y vas a estar debatiendo y discutiendo siempre. Oye, sí que fulano de tal, y como contábamos hace 8 días, tan sencillo como Perenganito es mejor que Sutanito, o lo decíamos hace un momento, Sutanito no le duraría ni 3 segundos a tal persona porque es carente de recursos, pero tiene carisma. Lo comentamos hace 8 días también, de otro gran luchador, gran en cuanto a tamaño, que sus recursos técnicos son cero, pero obviamente su fuerza física y su carisma se compensan con esa falta de técnica, ¿no? Y así por el estilo. Entonces creo que por ahí va. Dan, no sé si quieres comentar algo. Esto porque me pusieron a hacer tarea que fue leer un ensayo de Roland Barthes, o como se pronuncia, y ahora tengo que pasar el examen del maestro Ramón. Primero, estoy muy en desacuerdo con lo que dice José Miguel. Yo jamás podré fraternizar con alguien que la vaya a octagón. Discúlpenme, pero bueno, ya es algo muy personal, ¿no? Me parece que mucho de lo que dice Roland Barthes se aplica perfectamente a la lucha libre, siempre y cuando no hablemos de la forja de la leyenda, de esos luchadores que fueron forjando en realidad una carrera legendaria, o de luchas estelares. Mucho de lo que dicen en realidad, o sea, por ejemplo, en las luchas preliminares, pues sí, uno lo que quiere es llevarse un buen sabor de boca, que los técnicos se comporten como técnicos, los rudos como rudos, y hasta ahí, ¿no? Y si algo llega a cambiar y las cosas suben de tono, pues lo habremos agradecer, ¿no? Pero en realidad no es lo que uno va esperando. En cambio de luchas estelares o en esas, aquí pues antes las empresas sabían llevar rivalidades por mucho tiempo. En esas uno sí esperaba que hubiera consecuencias, ¿no? Como ya se mencionó, pues el epítome es el perder la máscara o la cabellera con el rival, pero aunque no fuera así, aunque la consecuencia fuera que subirle un cachito más al volumen de la contienda, por ejemplo, antes cuando se sangraba, ¿no? Uno sabían que cuando se sangraba un luchador y otro ya iba a ver ahí, ya iban para arriba, ¿no? Iban por un mano a mano, un campeonato, una cabellera. Eso ya cambia y eso no lo ve el autor. Yo creo, me parece que Roland Barthes, igual nos puedes ayudar, Ramón, con eso, no está hablando de la lucha libre mexicana, sino de otro tipo de lucha, porque pues como ya lo dijimos aquí, ¿no? Hay varias cosas que no se pueden aplicar, aunque unas muchas sí,
Y uno que me llama mucho la atención, y también me llama la atención que ustedes me hayan mencionado, es cuando habla de la justicia. Y es que si el aficionado a la lucha libre busca justicia, busca que si el rudo la hizo en la primera o en la segunda caída, después la pague, ¿no? Que si el rudo ganó con foul la segunda, pues le ganen con foul la tercera, aunque el técnico rompa las reglas, porque pues, las reglas son muy tenues en realidad, ¿no? Si me acuerdo de esa larguísima rivalidad de Pierrot cuando era el Boricua contra N cantidad de luchadores mexicanos que se le atravesaron. Pues uno esperaba que ya saliera uno que le pusiera el tope, ¿no? Que ya por fin lo parara y lo rapara, porque él rapó y quitó máscaras durante un año mínimo, ¿no? A los que quiso, hasta que ya salió alguien que ya ni me acuerdo quién fue, porque la verdad yo ya le iba a Pierrot, después de eso ya dije, no, ya que gane Pierrot, total, si yo le voy a ganar a todos, pues que haga récord o algo así. Uno de lo que ya quería el público era que le pusiera un alto, ¿no? Y que no volviera a poner a los mexicanos, al luchador mexicano a tragar nopales al final de la lucha, que eso era muy divertido. Y eso lo mencionaba el autor, eso de la búsqueda de la justicia, ¿no? Que aparte, yo creo por eso a los aficionados a la lucha encuentran una gran catarsis ahí, porque pues afuera, en la lucha libre mexicana, quiero decir, pues afuera de la arena hay muy poca justicia, ¿no? Digamos, como uno la entiende. Y en cambio en la arena casi siempre sí la hay, ¿no? Casi siempre el que la hace la paga, aunque sea muy a la larga, ¿no? Recuerdo que cuando ha habido rivalidades que se van así, que ya el rudo hizo muchas y termina por no pagarla porque o se cambia de empresa o digo, cosas que han pasado, el público siempre se queda con esa mal trago, pero que dura mucho, ¿no? Y es que esto no llegó a donde querían, donde tenía que haber llegado el curso natural de las cosas. Siempre el que la hace, el que traiciona, el que gana con marrullería la tiene que pagar. Eso es algo que sí está muy, muy adentro del aficionado y de la misma lucha libre mexicana, y lo menciona el autor. Y bueno, algunas otras cosas que también, bueno, ya mencioné aquí, como es la promesa, ¿no? Cuando uno sabe qué personaje va a estar ahí en el cartel, pues se tienen que comportar como aparecen ahí. Y algo que ya mencionaste tú, José Miguel, que es el hecho de que uno, como aficionado, en realidad lo que quiere no es ver sufrimiento real, ¿no? Cuando llega a ver una lesión donde el sufrimiento pues sí es verdadero, ¿no? Nadie lo goza, ¿no? En realidad, eh, pues quien esté en la arena se lo pasa mal cuando eso sucede desde el rival, la afición, pues no se diga, y el que lo sufre también. Así que pues hay varios aspectos que se mencionaron y que a lo mejor no se mencionaron tan a profundidad. Y el que a mí me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? La justicia. Eh, que lo que sea que suceda en la arena, pues lo que más catarsis y le da más al público es eso, la llegada de la justicia. Y también hay una que a mí me gusta, esta cita que dice, algunos combates y de los más logrados, lo subraya, se coronan con un batifondo final, así con la música de Batman de fondo, supongo. Suerte de bataola desenfrenada, donde reglamentos, leyes del género, censura arbitral y límites del ring son abolidos, arrebatados en un desorden triunfante que desborda la sala y arrastra en la confusión a los luchadores, a los segundos al árbitro y a los espectadores. Esto me recuerda cuando antes de que la AAA lo generalizara, de repente se metían todos los dinamita, ¿no? A una lucha, rompiendo todas las reglas y valiéndoles gorro al mundo, y eso no era lo común, porque ahorita ya no sería tan sorprendente, ¿no? Pero en esa época era lo sorprendente, y sí era, ahí sí como se dice, se armaba la rebambaramba, ¿no? El mismo público ya se quería levantar de los asientos para hacer justicia. Y pues sí, así tal como lo dice el autor. Hay cosas como así, yo creo que no las basó en la lucha mexicana. No menciona, por ejemplo, mucho sobre los personajes, son muy importantísimos, ¿no? De nuestra lucha, la máscara y demás. Pero eso, lo de la justicia y la rotura de las reglas como algo común dentro de la lucha libre, que en realidad no nos interesa. A mí no me interesa si un luchador rompe o no la regla, lo que me interesa es que quien la rompió vaya y la pague, ¿no? Eso es lo que, bueno, a mí digo, estoy hablando en general como espectador. ¿Ustedes qué les pareció eso? Así es. Perdón, nada más voy a interrumpir como apunte de lo que señalabas de Pierrot, de esta racha que tuvo como comandante boricua, en la que acabó con todos, hasta con sus propios socios,
violencia, traiciona en una lucha en jaula a Máscara año 2000, en la que iban de pareja contra Rey Arturo y Perro Aguayo. El que lo frena precisamente por ahí del 2003, en esta racha, era el que en ese entonces era el gran verdugo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Rey del Martillo Negro, que acabó con Pierrot y con la carrera del Perro Aguayo. Universo 2000, Andrés Reyes, que en gloria esté. Nada más era el comentario. Gracias, Pues no gracias. sé Ya se me había olvidado esa salvajada. ¿Dónde? Ya había olvidado esa salvajada, pero sí, gracias. Así es, no sé si quieran redondear lo del ensayo, Ramón o Ricardo. Bueno, yo terminaría comentando que a pesar de que en efecto el ensayo ha envejecido mal y que en efecto Roland Barthes no logra pegarle a la diana en este ensayo a resultas de que es muy probable que no entendiera del todo la lucha libre mexicana particularmente. Aquí, ¿acaso su ensayo pueda aplicarse a cierto tipo de lucha que existió en Estados Unidos o que sigue existiendo en otras partes del mundo? Pero creo que la mexicana no le es del todo aplicable. Sí es interesante en ciertos fragmentos porque tiene descubrimientos, tiene propuestas que funcionan, ¿no? Y que ya lo comenté, sobre todo esta idea que Roland Barthes adelanta de que es un espectáculo que combina otras puestas en escena. No es solamente eso, ya lo dije, pero bueno, es interesante que un francés lo haya descubierto y me parece que eh, quien realmente logra mayor precisión en adentrarse a la lucha libre, pues es por supuesto, a la lucha libre mexicana, por supuesto es Carlos Monsiváis, ¿no? Y Roland Barthes pues, queda como un antecedente interesante. Además, para un hombre de su capacidad teórica que propuso pues, el fin de la escritura, el fin del lenguaje y unas cuestiones muy francesas, porque los franceses siempre quieren terminar con todo, intelectualmente hablando. Yo creo que ante la lucha libre se topó con un monolito que no pudo descifrar, con un lenguaje que se le escapó. Eso no es cualquier cosa tratándose de Roland Barthes. Ricardo. Micrófono, Ricardo. Perdón. Yo creo que tiene razón Ramón. Roland Barthes logra acabar con sus propios lectores porque después de leer este ensayo fallido, pues yo la verdad no vuelvo a leer nada, ni siquiera el resto del libro de Roland Barthes, a pesar de que si yo fuera de la lucha libre de Wakanda o de Zaire o de Zambia, sería de una precisión bíblica. Así es, pues no sé, algo más, si Liliana quiera comentar algo, hay alguna pregunta en las redes sociales o si alguno de ustedes tres quiere aportar algo más. Yo creo que ya hablé suficiente hoy, ya di demasiados datos. Más bien, no sé si quisieran redondear este tema o Liliana. Yo que se durmió leyendo a Roland Barthes esta Liliana. Creo que estaba leyendo y eso pasó. Eso se soluciona ahorita, pues no sé, poniendo alguna lucha de Casandro contra el Hijo del Santo, Pimpinela Escarlata y My Flowers contra los Cowboys, ¿no? Silver King y el Tejano, o ya de perdida Polvo de Estrella contra Abismo Negro, ¿no? De perdida. No sé. Oye, a mí me quisiera mencionar que quiero presumir que a mí me tocó ver el debut de Casandro en el toreo hace bastantes años. Recuerdo que pues, los anunciaron como la nueva Ola Lila y... Ah, no, ese fue otro. Ya que había salido la nueva Ola Lila con Mayflowers y Pimpinela Escarlata y Rudy Reina, un poco después debutó Casandro en el toreo, pero yo la verdad creí que se habían equivocado con su nombre en el papel, en el programa, porque se me hacía muy raro ese nombre como Casandro. Y ya cuando ya lo vi, dije, pues claro, sí, viene de Cassandra, ¿no? Pero yo creí que era un error tipográfico. Y ese nombre de Casandro surgió
precisamente por él, por la admiración que tenía en Ciudad Juárez, de donde es originario Saúl. Él tenía una admiración, pues obviamente por el espectáculo de la noche, por los cabarets. Sabemos que Ciudad Juárez es un lugar donde hay mucha vida nocturna, o había hasta hace todavía 2 décadas antes de que empezaran estos problemas tan tremendos que tiene. Y bueno, Casandro, sí, efectivamente, se pone ese nombre en honor de las grandes vedettes, ¿no? O sea, él dice, yo quiero ser Cassandra, pero obviamente no puede ser Cassandra porque es varón. Entonces, llega y me parece, ahí sí desconozco si fue directamente con Carlos Magnus o con alguien de la empresa, y le dicen, de hecho el primer año llegó y luchó enmascarado con un personaje, no recuerdo ahorita, pero creo que fue tan intrascendente que como a tantos les pasa de repente, y cuando ya él dice, lo mío es esto, el mundo exótico, y lo debutan como el gran exótico que fue, dice, yo quiero ser Cassandra. No, no puedes ser Cassandra. Entonces vas a ser Casandro. Y de ahí ya se queda ese inmortal nombre de Casandro, que hoy día debe estar cumpliendo ya 32 años en lo profesional, ¿no? Habrá algo, y es pregunta a lo mejor no para esta ocasión, porque se nos iría algo, quizá a tiempo, pero hay algo interesante, porque ahora que mencionas que Casandro era de Ciudad Juárez, recuerdo que Pimpinela Escarlata es de Torreón Uh-huh. y Sergio el Hermoso es tamaulipeco. Creo que hay Sí. 2 o 3 de los históricos exóticos que también vienen del norte de la República. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con la libertad del norte de la frontera, del mundo de la farándula del cabaret, o es simple y sencillamente una casualidad? Puede ser una casualidad, pero sí es interesante, considerando, como dices, la época. Ya hoy día, bueno, vivimos en otra realidad, digo, aparte de la realidad que nos toca vivir, ya saben, de la nueva normalidad, pero vivimos ya en otra realidad, la Ciudad de México, sabemos, es la ciudad más gay friendly de toda Latinoamérica, yo creo. Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, pertenecen, decíamos hace 8 días, pertenecen a un momento, son hombres de su tiempo y de su circunstancia, ¿no? Como diría Gasset, Ortega y Gasset. Entonces son hombres que vienen de una sociedad, ya nos estamos aventurando a decirlo, pero quizás sí, vienen de una sociedad del norte, que sabemos que por toda la vida siempre ha sido mucho más reservada en ciertos tópicos que la sociedad del centro. Y que obviamente en los 70 y los 80 que surgen estos luchadores que hemos mencionado con tanta vehemencia, porque al final de cuentas son realmente los iniciadores, tanto los que ustedes mencionan de la Ola Lila, como los que nos tocaron a Dan Lee y a mí un poco más acá, que serían los exóticos, que es My Flowers, Pink y por supuesto Casandro. Pues sí, tiene muchísimo que ver, ¿eh? O sea, yo creo que nos aventuraríamos a que sí. O sea, el venir a demostrar al centro de la República algo que no solamente la técnica o la habilidad luchística que tenían, sino también el manifestar esto viniendo de una sociedad tan conservadora como la que podría ser la del norte. Pero los antropólogos y sociólogos son ustedes dos. Yo me atrevo a aventurar a hacer el comentario a raíz de lo que tú dices, Ramón. No, Pero sí yo creo, podría tener un fundamento, ¿eh? yo creo que ahí habría que maximizarlo, porque el fenómeno de la frontera norte, en muchos aspectos, sociológico, económico, termina siendo el experimento de introducción al país. No es casual, por ejemplo, que la lucha extrema inicie en Tijuana, porque entra por ese lado toda esta forma sureña del lado gringo, alambres de púas. Sí, de eh, Texas y de Arizona sobre todo. exacto, pero entra por la frontera, es decir, la frontera norte, en muchos aspectos, el modelo económico es muy claro. La forma en que el vecino del norte experimenta con el resto del país siempre, normalmente inicia en la frontera norte. Yo no creo que sea una casualidad que estos luchadores vengan de ese lado. Yo pensaría, por contraposición, que en lugares como Oaxaca, donde el aspecto mushe es una cultura pues, ya de muchísimos años, donde la homosexualidad no solo está bien vista, sino incluso es provocada para que los mushes, que son los hijos menores, vueltos a la femineidad, por no decir a la homosexualidad, a la femineidad,
no se casen ni se queden a cuidar a los adultos. Nos habla de que el fenómeno de la recepción homosexual es distinto en otras regiones. Las regiones indígenas tienen una cultura pues, más amplia, de más siglos. En general el norte es reciente, salvo algunos grupos indígenas que son nómadas, para más INRI, diríamos. Se trata entonces de una bajada del lado gringo, donde experimenta y se reinventa. Ciudad Juárez, pues sí, claro, tiene todo el problemón de las muertas, de la maquila, de aspectos que luego se reproducirán en otras partes del país. Yo no creo que sea casual que estos luchadores pioneros vengan del norte. Sí hay otra posibilidad de experimental sociológica, histórica, económica, ni se diga, llegando del lado norte. El tema, sin embargo, del luchador exótico, yo creo que es un fenómeno más amplio. A mí me llama la atención que ahora se autonombren queer, cuando que en realidad durante años fueron glam, y también esto tiene que ver con las etiquetas de los sociólogos, de los académicos, que de pronto es más adecuado ser queer que ser LGBT para aspectos políticos, para aspectos subvencionales, para aspectos integracionistas y, por supuesto, ¿por qué no?, para aprovecharse del presupuesto y de las nuevas olas políticas que de pronto parecen ser incluyentes, pero terminan en los hechos obviando el feminismo para hacerse humanistas, ¿no? Yo sí creo que la ola exótica, para efectos de nuestro programa, simplemente debe ser visto como una particularidad de la lucha, pero que no necesariamente obedece a fenómenos de otra índole. A mí me encantaría poder decir que la lucha libre mexicana es un reflejo, una metáfora de la sociedad mexicana contemporánea y multicultural, pero la realidad es que la lucha se practica distinto en Tijuana que en Oaxaca. El nivel de las empresas es distinto en el centro del país que, no sé, en Tampico, ¿no? Hay áreas con actividad luchística, pero no a nivel nacional. Y hay otros donde simplemente han sabido capitalizar este fenómeno, estas luchas tan importantes en Monterrey, la lucha del siglo de los villanos y los brazos, pues no es porque hay una tradición tan importante como en el centro, Guadalajara y la Ciudad de México, sino que pues, la gente de Nuevo León es eficaz en apropiarse de lo mexicano y regionalizarlo. Yo creo que son aspectos distintos, pero sí llama la atención que muchos de estos luchadores sean del norte, pero yo no creo que se hayan consagrado de ese lado de la República. Sí, pues es bastante interesante toda la plática, bueno, del ensayo de partes y por supuesto de los exóticos. Habría que ampliar quizás en un momento más un poquito más de tema de los exóticos porque es bastante grande y tal vez invitar inclusive en un momento dado a algún exótico para que nos venga y nos platique pues alguna de sus experiencias. Y yo quisiera antes de que cerráramos el programa, pues recomendar justamente un documental que se llama Los Exóticos, en donde justamente sale Casandro, sale Polvo de Estrellas y salen otros exóticos y nos permite ver de cerca parte de sus vidas, parte de su trayectoria. Y quiero cerrar el programa tal vez con esta frase que me gustó, que es de Casandro, que dice: yo no sabía si la discriminación hacia mí era por ser mexicano o por lo exótico, pero si ellos me llamaron es porque les interesaba mi trabajo, porque como exótico yo valgo mucho. Y bueno, pues esta es una de las frases pues, que él nos menciona y que probablemente muchísimos luchadores que han estado dentro del rubro de los exóticos han sufrido algún tipo de discriminación dentro de, decía, la comunidad LGBT. Y bueno, pues queda más que despedirnos de este programa, pero yo quisiera que dijeran algo más al público, a la gente que nos está viendo. Ramón. Pues yo creo que estos espacios de reflexión sobre un tema que es deportivo, cultural, social, de reivindicación de las preferencias tanto
sexuales como simple y sencillamente la reivindicación del relajo como una forma de vida y también de la seriedad, porque la lucha libre tiene eso, son muy importantes y yo invitaría a todos los amigos de Lucharte pues a seguirnos acompañando porque esto todavía no termina. Así es, bueno, pues nada más comentarles que todavía tenemos el libro del arte de Gocha, las artes 9 precisamente, en descarga en los sitios de Artes 9 y que por ahí dieron el pie, Danley ya había hablado que quería para la siguiente semana, ya que hablábamos de los brazos, de los villanos, de la famosa lucha del siglo y de cómo ocurrió esto en Monterrey y no en el centro de la República. La siguiente semana Danley proponía que hablemos de las grandes rivalidades de la lucha libre mexicana, si así nos lo permiten, así lo estaremos haciendo. Y también, por supuesto, por ahí tenemos un tema en el tintero de las máscaras y la magia y varios más. Se van dando, ya ni podemos jugar a póker porque ya con lo que llegamos estamos más que armados. Ya, así que traemos el juego abierto, ¿no? Aquí ya lo traemos abierto, ya no hay necesidad de traer un juego cerrado. No sé, ¿algo más? Ricardo, Dan. Sí, pues solo despedirme del amable público, del respetable, como se le llama en la arena, ¿verdad? Pues sí, gracias por escucharnos y hay muchos temas, muchas cosas más que hablar y pues muchos libros que presumir para el futuro, ¿verdad, Ricardo? Sí, yo les recomiendo mi libro, Lucha Libre sin Límite de Sangre. Allí hay varios ensayos sobre la masculinidad dentro de la lucha libre y también hay un ensayo muy interesante sobre la sangre prehispánica maya, en donde la sangre une los sexos y da paso a la divinidad religiosa de los mayas y cómo esto se transmina a la actualidad de la lucha libre. Yo invito al espectador que no le saque al parche y que se venga a hablar y escuchar de lucha libre. Y tú, Ramoncito, pásale. No se excite, Ricardo, que a su edad le hace daño. Va a terminar como Roland Barthes ahí, atropellado por la furgoneta de la lucha libre.